La marioneta en el árbol. Cada escuela primaria tiene una leyenda urbana ridícula. Mi escuela tenía al hombre moped, y lo odiaba. Se decía que el hombre moped estaba deformado. Una desafortunada cirugía plástica lo había dejado con las espantosas proporciones de una marioneta, por lo que robó un disfraz de animal color arcoíris del teatro de la escuela y lo usó en todas partes. Vivía en un antiguo roble en el patio de recreo. Algunos niños afirmaban que vivía en las ramas, observándonos jugar desde escondites camuflados entre hojas y ramas pequeñas. Los niños más morbosos decían que se le veía en el tronco del árbol, comiendo larvas de oruga y torturando al fantasma de Jason Hughes. Jason Hughes no era una leyenda urbana, desafortunadamente. Era simplemente una tragedia. Un desastre condenado y ansioso, maldecido con gafas ridículamente grandes y una obsesión por el dibujo. Recuerdo sentirme enojada una tarde lluviosa porque quería colorear con los nuevos marcadores de la maestra, pero Jason ya había usado todo el papel en el aula. Realmente, a nadie le caía muy bien, incluyéndome a mí, pero no sabría decir por qué. Era un niño dulce, inquieto, ansioso, y un poco demasiado inteligente para su propio bien, pero dulce. Jason desapareció en una tarde de noviembre en segundo grado. Unos días más tarde, un profesor encontró su ropa amontonada al pie del gran roble verdoso del patio de la escuela. El director convocó a una asamblea escolar para hacer el anuncio. Hizo que pareciera que la ropa había sido lavada y cuidadosamente doblada. Mi papá, un policía en ese momento, con el mal hábito de contarle a sus hijos cosas que nadie debería saber, me dijo que la ropa de Jason estaba sucia. De hecho, era peor que sucio. Lleno de orina, heces y sangre. Me dijo que no podía contárselo a nadie, y nunca lo hice. Era demasiado espantoso de siquiera pensarlo, mucho menos podría compartirlo con alguien. Por eso odiaba la leyenda urbana. Nadie podía mencionarla sin que algún mocoso saltara desde detrás de las vías y relacionara todo con el nombre de Jason. Qué espantosa letanía en un simple patio de la escuela. Ese fue otro problema. Los niños en la escuela sabían que Jason era mi vecino, y sabían que mi papá era policía. Por lo que, después de semanas de interés histérico, fui abruptamente marginada. Me venía bien. En los últimos años, mi papá había arrestado a los padres de al menos 2 niños de mi clase, y me fastidiaban por ello. Ahora estaba mejor. De todos modos, prefería la compañía de mis libros que la compañía de la propia gente, y pasaba cada recreo leyendo bajo el roble. A veces incluso pretendía leer para el fantasma de Jason. Penitencia, supongo, por haberlo tratado tan mal. Un día de febrero llegué tarde a la escuela, unas 2 o 3 horas. No recuerdo por qué, solo recuerdo llegar a la escuela y cruzar pesadamente el patio de recreo enteramente vacío. Febrero es un mal mes en esa esquina particular del mundo. El cielo pasa como acero pulido por la mañana y, por la noche, se desvanece a una oscuridad acuosa y plana que hace que mi corazón duela. Todas las plantas suelen estar muertas, y los árboles son esqueléticos a excepción de las florecientes colinas de muérdago. Parece desesperación. El patio de recreo vacío no fue una excepción. Todo era gris y pálido y de alguna manera frágil, como si se pudiera quebrar y desmoronar con solo tocarlo. La quietud casi sobrenatural convirtió esa pálida fragilidad invernal en algo siniestro. La paranoia me invadió de repente. ¿Y si fuera verdad? ¿Qué pasaría si el universo se rompiera?
¿Qué pasaría si la escena que tenía ante mí fuera una cáscara frágil, esperando simplemente un paso fuera de lugar para romperla en pedazos? Me tragué una oleada de pánico y tuve especial cuidado en cada paso, poniendo el pie en el suelo con una delicadeza insoportable. La arena crujió bajo mis suelas. Todo se sentía sólido, pero la sensación de fragilidad vidriosa y vertiginosa persistía. Luché contra el impulso de cerrar los ojos y caminé tan rápido como me atreví. Mi camino me llevó justo al lado del roble. La corteza negra, como vidrio soplado, brillaba débilmente. Las ramas proyectaban patrones de telaraña contra el sombrío cielo. Estaban desnudas excepto por nidos de muérdago. El árbol estaba infestado de ello. De repente, con una alarmante y dolorosamente adulta ráfaga de claridad, me di cuenta. El árbol se estaba muriendo. Me detuve y lo miré con el tipo de silenciosa reverencia que se supone que debes sentir en la iglesia. El árbol era aterrador, pero hermoso al mismo tiempo. Más que eso, era un pilar de mi memoria. Era visible desde mi patio trasero, sobresaliendo sobre la escuela y mi infancia como un centinela tranquilizador y eterno. Excepto que no era eterno. Algún día desaparecería, tal vez antes de que terminara la escuela primaria. Tal vez incluso antes. Sentí la garganta caliente y apretada. Observé las ramas desnudas y traté de eliminar mentalmente los racimos de muérdago. Fue difícil. Brotaban del árbol más espesas que las hojas de verano y seguían moviéndose, empujadas, sin duda, por el frío viento del invierno. Sentí como si el viento se hubiese detenido, y el oscuro muérdago crujió y se retorció como una serpiente atrapada. El aire frío, entonces, punzó mis ojos mientras se abrían ampliamente. Destellos de colores brillantes parpadeaban inexplicablemente entre las ramas verdosas, deslizándose a través del muérdago como una boa de plumas multicolor. Brillando en esa sinuosa cuerda de colores, vi sus ojos. Ojos redondos y vidriosos del color de la lima. El largo cuello de color se rompió en mechones, como expulsando esporas, y creció a lo largo de una rama, no muy diferente del hongo en el que anidaba. Superó fácilmente la oscuridad, con tonos vibrantes y de color neón que hacían arder a los ojos. Luego se entrelazaron de nuevo, serpentearon detrás de las ramas y el muérdago, antes de convertirse en una caricatura esponjosa y ridículamente proporcionada de un animal. Una marioneta. «Hola», dijo. Su voz me hizo saltar. Plena y robusta, desagradablemente amigable. Una voz de caricatura. Mi labio tembló. Las lágrimas pinchaban mis ojos, abrasadoras y gélidas al mismo tiempo. «No eres real», dije en forma de susurro. «Sí, lo soy». Me clavó una mirada aguda y reptiliana que me hizo querer gritar. «Podría incluso ser más real que tú». El mundo parecía más vidrioso que nunca, desvanecido y quebradizo excepto por la monstruosidad obscenamente brillante sobre mí. Pisoteé el suelo y contuve la respiración, rezando para que el mundo se rompiera, llevándose al monstruo tecnicolor consigo. Si rompía un mundo roto, ¿rompería algo en absoluto? No obstante, el pavimento permaneció sólido. El frío congelado eludió las suelas de mis zapatos y se filtró dentro de mis pies. La criatura se estiró, y se estiró, y se estiró, descendiendo lentamente por el tronco del árbol, siendo simultáneamente perezoso y reptil, rebosante de ese ridículo pelaje color crayola. Debería haber sido gracioso. ¿Por qué no era gracioso? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué no podía huir? Se deslizó por la corteza hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los míos. Solo las cosas realmente reales pueden ocultarse a plena vista. Cosas reales como yo y Jason Hughes. Tus amigos me llaman el hombre moped. Tú también puedes. Extendió una mano, larga y absurdamente delgada, casi como patas de rana con pelaje arcoíris. Me di la vuelta y corrí hacia la escuela, gritando todo el camino. La pobre enfermera intentó sonsacarme la historia.
Ni siquiera recuerdo lo que dije. Solo recuerdo esconderme debajo de su escritorio y sollozar. Cuando finalmente solté las palabras Muppet Man y Jason, la escuela cerró. Llegó la policía. Mi padre no estaba con ellos. Miré por la ventana, con arcadas y llorando, tratando de olvidar los brillantes ojos verdes de la criatura. Pero, ¿cómo podría tranquilizarme cuando todo lo demás, el roble y la policía, la enfermera y el cielo y mis propias manos temblorosas, parecían tan frágiles y descoloridas? El hombre Muppet era lo único vibrante. Lo único brillante. Lo único completo. Lo único real. Algún tiempo después, quizás un minuto, tal vez 10 horas por todo lo que sabía, entró un policía en la oficina de la enfermera. Agarró mi codo ante las protestas de la enfermera y me llevó afuera. El mundo pasó rápidamente ante mí en un desenfoque gris, muerto y centelleante. El árbol se cernía adelante, oscuro y en blanco y terriblemente cercano. Me revolví entre sus brazos, pero él me arrastró hasta el roble y me empujó hacia adelante. Me detuve a centímetros de la corteza. Oscura, muerta y agrietada, excepto por absurdos copos de pelaje tecnicolor. ¿Hiciste esto?, inquirió el policía. ¿Hacer qué?, grité. ¿Tú pusiste esto?, señaló un nudo particularmente obsceno de pelaje rosa neón. Le dije que no. Le dije que fue la criatura, que había visto al hombre Muppet, y que él conocía a Jason. Y que ahora él me conocía a mí. Me enviaron a mi casa poco después, y mis padres me enviaron a casa de mis abuelos en San Diego esa misma noche. Me quedé durante 3 semanas. El tiempo suficiente hasta que dejé de tener pesadillas con ese animal comiéndose la ropa ensangrentada y sucia de Jason, atrapado por sus centelleantes ojos como un ciervo entre los faros. Llegué a casa un miércoles por la tarde. Sé que era miércoles porque recuerdo mirar el calendario de mi mamá. Grande, brillante y lleno de imágenes de cachorros. Siempre me hacía sonreír. Mis padres me dieron Burger King y pastel de helado, y luego me mandaron a la cama. Pero, cuando retiré mis cobijas, me quedé helado. Todo a mi alrededor palideció, volviéndose gris, pálido y vidrioso. Todo excepto los sucios copos de pelaje neón brillante en mi almohada. Mis padres asumieron que lo hice y me gritaron durante casi 1 hora, pero de todos modos me dejaron dormir en su cama. La escuela fue una pesadilla. Pasé toda la mañana temiendo el recreo. Cuando sonó la campana, pensé en armar un berrinche solo para quedarme en el salón. Pero me metería en problemas. Mis padres se enojarían e iría a la oficina del director. Además, había otros niños en el patio. Niños vibrantes, vivos, coloridos y ruidosos. Todo ese ruido y brillo podrían resplandecer lo suficiente como para dejar opacado al árbol vibrante. Podría ser incluso demasiado para el hombre Muppet. Me repetí estas cosas, pero aún así corrí al baño cuando sonó la campana. Vomité y luego me senté en la cabina hasta que un maestro, sin duda convocado por un soplón, vino y me dijo que tenía que salir. Vacilé en la esquina junto a la cancha de tetherball, lo más lejos posible del roble. Incluso desde la distancia, pensé que veía destellos de pelaje brillante deslizándose entre las ramas. Decidí que estaba viendo cosas. Eventualmente, cuando los días finalmente se volvieron más cálidos, y los cielos acerados se suavizaron hasta adquirir un azul intenso durante el día, reanudé mi rutina de recreo leyendo bajo el árbol. Eran días en los que los colores de los huevos de Pascua se podían ver incluso durante la noche, y las ramas desnudas de los árboles brotaban capullos mientras las flores crecían en las jardineras de la escuela. Al principio fui cauteloso, pero decidido a lograrlo. Todos los adultos de mi vida me convencieron de que estaba alucinando, y todos los niños de la escuela sabían que había tenido una crisis nerviosa. Las burlas por sí solas fueron suficientes para reforzar mi resolución.
Antes de darme cuenta, estaba leyendo bajo el árbol como siempre, y el vidrioso horror invernal apenas era más que un recuerdo. Hubo una tarde de abril, en la que algo me sacó de mi libro. No sabía qué era al principio. Tal vez los niños gritando en el gimnasio. Tal vez las niñas de quinto grado cotilleaban a pocos metros de distancia, o tal vez la cálida brisa estaba susurrando entre las hojas. No sé exactamente qué fue, pero miré hacia abajo. Orugas se arrastraban por mis brazos. Gusanos de color amarillo blanquecino que vivían en la corteza, el tipo de oruga que todos los niños decían que al hombre moped le encantaba comer. Corrí hacia la cancha de tetherball y me quedé ahí hasta que sonó la campana. Cuando llegué a casa, corrí hacia mi madre. Ella solo perdió los estribos, y me llevó al patio trasero. Me dijo que me quedara hasta que terminara de limpiar lo que había dejado. Y cuando terminé incluso de llorar, me acomodé bajo el árbol de la casa y me perdí en mi libro. A medida que la luz de la tarde se marinaba, y la luz del día daba paso al color del cobre, algo me sacó de mi ensueño. Miré hacia abajo y vi nuevamente gusanos amarillentos. Suaves y diminutos y de alguna manera húmedos, avanzando por mis brazos. Hola, susurró una voz desagradablemente amigable desde arriba. Lo siento por haber tardado tanto. Supongo que he sido un mal amigo. Estoy loca, susurré. Cerré mi libro de golpe y cerré los ojos. El pelaje de poliéster áspero se arrugó contra mi piel. Era como entrar en contacto con la melena de un león. Casi pude sentir su pestilencia circense. No es una locura, dijo el hombre mupé. Simplemente es muy real. Como Jason Hughes y yo. ¿Qué estás leyendo? Extendió la mano, con el pelaje multicolor deslumbrando en la luz filtrada del sol, y volteó la página para ver la portada del libro. Belleza negra. ¿Es bueno? Es genial. Susurré. Quería levantarme, quería correr gritando hacia la casa, pero mis huesos se sentían líquidos y congelados al mismo tiempo. No sería capaz de ponerme de pie, ni mucho menos correr. Me derrumbaría. La mano colorida apartó los gusanos de mi brazo y se acomodó a mi lado. Su pelaje me hizo sentir picazón. No miré hacia arriba. Ya sabía lo que vería. Ese rostro de dinosaurio con aspecto perezoso, dominado por ojos vidriosos que resplandecerían en el cielo moribundo. No quería verlo. Tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. Mi mamá te verá, susurré. Él acarició mi brazo, el pelaje crujió nuevamente. Deberías leerme. Las lágrimas inundaron mis ojos. No. Quiero que me leas. Dedos delgados pero fuertes envolvieron mi muñeca. Si me lees, te llevaré con Jason Hughes. Casi me burlé. Jason Hughes, con los lentes gigantes y la voz penosa. El ansioso Jason Hughes que robaba todo el papel de arte en el salón solo para dibujar sus estúpidos peces y estúpidos superhéroes. Jason. Que se redujo a ropas ensangrentadas y manchadas de excremento en la base del árbol del patio de la escuela. ¿Por qué quieres que haga eso? Porque estamos solos. Susurró como viento gélido. Miré la casa, rezando para que mi madre nos viera. Si Jason se siente solo, debería irse a casa. Él no puede. A su mamá no le agrada. Reflexioné sobre esto brevemente. Pensé en mi papá. Mi pobre padre que trabajó hasta la muerte con horas extras. Mi papá, que no podía tomar un descanso en el trabajo. Yo no podía desaparecer así sin más. Pero, pensé que podría hacer algo por ayudar. ¿Cuándo veré a Jason? Pregunté finalmente. Depende, dijo el hombre moped. De que también leas. Instintivamente, abrí mi libro en la primera página y comencé a leer a todo pulmón. El rasguño de la puerta de cristal corrediza rompió mi concentración poco después. Levanté la vista y vi a mi mamá. Mi corazón saltó a mi garganta. Giré con esperanza, pero la criatura se había ido. A la mañana siguiente, encontré racimos de pelaje neón en los cajones de mi tocador.
Se aferraba a mis pantalones y camisas como pelusa. Y a finales de mayo, encontré una nota en el alféizar de mi ventana. Cartulina cuidadosamente doblada impresa con marcador de colores brillantes. Ven al árbol del colegio esta noche a las 11. Atentamente, tu amigo colorido. Mechones gruesos de cabello amarillo, rosa y azul salpicaban la nota. Lo sacudí y me guardé el papel en el bolsillo. No era estúpido. Sabía que no podía ir solo. Tenía miedo de la criatura peluda, y casi tanto miedo de lo que mis padres harían si me atraparan saliendo furtivamente. Así que fui a mi padre. Le mostré la nota y le rogué hasta que lloré. Me acusó de inventarlo durante un tiempo, pero al final aceptó llevarme a la escuela a la hora acordada. Vivíamos a solo unas cuadras, así que caminamos. La noche estaba inusualmente fría, casi tan fría como el día que conocí por primera vez a el hombre moped. Luché contra las lágrimas todo el camino, aferrándome a la mano de mi padre con ambas manos. Las puertas de la escuela estaban cerradas, por supuesto, pero había una pequeña puerta oculta en un pasaje detrás de la cafetería. No tenía más que un simple cerrojo. Todos los niños la conocían, pero los adultos nunca hacían nada al respecto. Guié a mi padre alrededor del perímetro del patio de recreo, manteniéndonos cerca de los edificios para escondernos en las sombras. «Espera aquí», susurré. Él obedeció, luciendo cansado incluso en la oscuridad. Miré el árbol. Ya no parecía enfermo. Las hojas ocultaban la plaga de muérdago y parecía pleno y saludable, como el eterno centinela que siempre estuvo ahí. Me puse junto al tronco y susurré. «Hola». Algo me respondió entre las hojas arriba. «Viniste», dijo la cálida y completa voz del hombre moped. «¿Dónde está Jason?», exigí. Las ramas vibraron y una forma oscura y peluda se deslizó por el árbol. Los ojos vidriosos captaron la luz de la luna y ardieron. «Está dentro de mí». Se retorció y arrastró por el árbol hasta que sus ojos estuvieron a la altura de los míos. Ya no era vibrante ni brillante. Su pelaje estaba sucio, cubierto de barro y arena, y grandes áreas del abrigo de neón que alguna vez fue exuberante, ahora estaban desnudas, reemplazadas por lienzo sucio. Por supuesto que le faltaba pelo. Había estado dejando montones de él por toda mi habitación durante meses. Era un milagro que le quedara algún cabello. «¿Qué quieres decir?». Mi voz salió en un quejido delgado y ronco. El hombre moped se acercó sigilosamente, manteniéndome cautivo con sus ojos de cristal. Sus dedos largos y delgados tocaron su barbilla, deslizándose en su rostro y levantándolo como un niño quitándose una máscara de noche de brujas. Mi corazón retumbó, pesado y horripilante como un tambor de guerra. Las enormes gafas destellaron a la luz de la luna, trágicamente desproporcionadas para la pequeña cara descompuesta debajo. La cabeza podrida de Jason Hughes era gris y frágil, brillando con sus lentes como cristal empañado bajo la luna. Si lo tocara, probablemente se rompería. El absurdo disfraz multicolor cayó al suelo con un soplido, desgastado y desvanecido. Incluso los ojos estaban muertos ahora, simplemente ojos de un plástico sucio. El disfraz estaba muerto. Nunca había estado vivo. Las cuencas vacías de Jason se abultaron, luego escurrieron y se separaron con una serie de estallidos suaves como el papel. Algo bullía en su interior, grueso, oscuro y reluciente con mil luces tenues en colores que no podía nombrar. Entonces, el mundo dio vueltas y la fría arena del patio se clavó en mi rostro. El grito de mi padre rompió el silencio vidrioso. Tal vez también rompió la pobre cara muerta del propio Jason Hughes. Me arrodillé, acurruqué, y me quedé quieto mientras mi padre gritaba y las sirenas aullaban a lo lejos. Epílogo. El disfraz destrozado terminó en una taquilla de evidencias. Jason mismo fue enterrado varias semanas después. Por más siniestro que suene, se aferraron al cuerpo demasiado tiempo solo para averiguar qué le pasó.
Le pregunté a mi padre al respecto, pero se negó a decírmelo. Estaba decepcionada pero aliviada, y nunca intenté descubrir algo por mi cuenta. De hecho, hice lo posible por olvidarlo todo y, estuve cerca. Podría haberlo logrado si mi padre y sus amigos hubieran mantenido la boca cerrada. Él tiene la costumbre de contarme cosas que no debería saber. Cosas que nadie debería saber. Supongo que es un exorcismo personal, liberando demonios que persiguen a la gente. Es solo que el problema con liberar demonios, es que los demonios suelen pasar a perseguir a alguien más. Mi papá se jubiló hace unos años, pero aún tiene amigos en la fuerza. Se reúnen y charlan de vez en cuando. Tuvieron una de esas visitas esta noche, y uno de sus amigos mencionó a Jason Hughes. ¿Encontraron al tipo que lo hizo? Le preguntó a mi papá. No, respondió. El sonido de los vasos de whisky revoloteaba en la sala. Pero, el disfraz. Ese disfraz extraño de marioneta. Ya no está en evidencia. Se fue. ¿Alguien lo tomó? ¿O es que lo desecharon accidentalmente? No lo sabemos. Eso solo fue suficiente para perseguirme. Pero no se detuvo en seco. Los demonios nunca se detienen en seco, si es que alguna vez se detienen. Lo sé, porque cuando me levanté esta mañana, encontré mechones sucios de pelo neón esparcidos por todo el suelo de mi habitación.